buenas a todos mis queridos suscriptores, mi querida familia, mis queridos amigos, los pocos amigos que tengo ya por ahí y que probablemente considere más amigos míos a mis fieles suscriptores que a los que dicen ser amigos y que luego no te quieren apoyar. El que se dé por aludido, que pues, como se dice vulgarmente, el que le caiga el guante, que se lo chante. Como verán, hoy estoy más o menos contento. Muchos imaginarán el motivo, otros no tendrán ni idea, pero vamos a ir desarrollando en este video varios asuntos y va a ser un poco del poco conocimiento que he adquirido últimamente acerca de cómo se mueve el mundo, cómo se mueve la sociedad y cómo se ha venido moviendo a lo largo de la historia. Así que como es una historia tan larga, tan extensa, voy a intentar ser lo más escueto posible y lo más que se me entienda. Ya sé que a mí muchas veces como me ando un poco por las ramas y no tengo una estructura aquí para decir las cosas, pero te aseguro que este video va a ser, además de entretenido, va a ser pues bastante completo e interesante, como vengo allá haciendo desde hace tiempo unos videos no tan interesantes, pero sí útiles. Bueno, a ver por dónde empiezo. Voy a empezar desde el principio, para no liarme mucho. La política, vamos a decir que empezó o nació en un momento de auge de... Bueno, vamos a corregir un poco. Hubo un momento en que las fábricas, las grandes empresas que empezaron a montarse en la era industrial, empezaron a tener un crecimiento brutal. Y la economía que era mayoritaria en ese entonces era la gente que tenía la tierra, los reyes, los nobles, que eran, digamos, los que estaban en un estatus, en una escala más alta en la sociedad. Pero con el pasar del tiempo empezó a surgir el tema del dinero, cuando ya el trueque ya se fue un poco ya perdiendo su manera de hacer los intercambios, porque era muy complicado hacer esos intercambios por medio del trueque, y empezó a surgir la moneda, el dinero que conocemos, o más o menos el origen del dinero, a raíz de una idea que se empezó ahí a fraguar. Entonces las fábricas empezaron a surgir en este momento de la era industrial, cuando se perfeccionó una máquina de vapor que ya funcionaba con un motor a combustión. Entonces las producciones pues eran más masivas y se requería de una mano de obra más técnica, vamos a decirlo, que conociera más y que supiera más el modo de trabajar con esas máquinas. Entonces empezó a haber ahí un auge de las fábricas. Entonces se liberaron, mejor dicho, necesitaban mano de obra. En ese entonces necesitaban una mano de obra que conozca un poco mejor cómo funcionaba la maquinaria de ese entonces. Y como en ese entonces había muchos esclavos, muchos campesinos que no tenían muchos conocimientos porque no se les permitía digamos, a la escala, a los estratos más bajos de la sociedad, apenas se les permitía acceder a los libros, apenas se les permitía tener educación, y por eso no tenían apenas conocimiento de nada, porque si hubiesen tenido conocimiento probablemente se sublevarían. Casos que ocurrieron en muchas ocasiones en la historia, precisamente por gente que abusaba del poder. Entonces, vamos a dejarlo un poco ahí, eso apartado, porque es precisamente el tema al que vamos: el abuso de poder. Cuando ya se vieron un poco ya vistos que la gente se empezaba a morir de hambre porque no tenía ni qué comer. Por ejemplo, esto ocurrió en Francia, en la Revolución Industrial. La gente se empezó a sublevar y a atacar a los reyes, en este caso, porque decían que no estaban ayudando a su pueblo, sino todo lo contrario. Estaban más bien perjudicando y les estaban matando literalmente.
Para esto empezaron a surgir, digamos, los primeros sindicatos, las primeras organizaciones de personas para luchar contra este poder que tenía el rey y bueno, de alguna manera consiguieron echarlo y guillotinarlo. Ya se sabe cierta parte de la historia. Entonces, llega un momento que para calmar los ánimos ya hubo un gobierno un poco más civilizado, vamos a decirlo, y decidió que estas grandes empresas ya no decidió que no podían ya tratar mal a los empleados, o sea, a los campesinos o a la gente que trabajaba porque necesitaban ganar dinero. Decidió el gobierno que había ahí, un poco ya más coherente, que tenían que pagar de alguna manera lo mínimo para que puedan sobrevivir, lo mínimo para que puedan subsistir en ese entonces, en la economía que vivían ellos, que no les llegaba apenas ni para comer prácticamente. Así que el gobierno decidió esto. Y además, pues, decidió ponerles ciertas trabas a las empresas, digamos, a la gente que tenía cierto estatus con estas máquinas, como digo, con este poder que tenían de crear industria. Poco a poco, muchos campesinos también se vieron un poco en la necesidad, o mejor dicho, gente que no quería quedarse en ese estatus y no quería avanzar, quería ser como los grandes empresarios, pues a base de trabajo duro, se empezaron también a crear sus pequeñas fábricas para, digamos, salir de ese sistema en el que estaba todo impuesto. En ese entonces, pues, empezó a funcionar mejor toda la cosa, empezó ya un poco a organizarse mejor todo. La gente que quiso liberarse y ser rica hizo un esfuerzo enorme, monumental. Y, como digo, empezó a jugar al juego que jugaban las personas con recursos para montarse esas pequeñas fábricas. Por ese lado, como digo, el gobierno estaba un poco más o menos ayudando a uno y no perjudicando tanto al pueblo. Necesitaban que la economía avanzara, que las fábricas crecieran, porque empezó a haber un crecimiento ya bastante denso ya entre la oferta, la demanda, empezó a haber un boom de población y eso fue, digamos, algo bueno, una época buena para la humanidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuando tenemos una economía basada en el capitalismo, que se basa en deuda, eso genera como cada cierta etapa, genera unas crisis, porque la economía es como una montaña rusa, por ponerlo a grandes rasgos, unos términos muy amplios, que tiene que haber en ciertas etapas crisis y en otras etapas pues abundancia. Vamos a ponerlo ya en el contexto de hoy en día. Estamos en la parte, digamos, más baja de la deuda, o mejor dicho, de la economía. Estamos en un momento de mucha crisis y el gobierno que hay hoy en día en este país lo único que quiere es aprovecharse de las personas que desconocemos prácticamente cómo está funcionando todo esto hoy en día. La cosa es que el gobierno ya no está ni a favor del pueblo ni a favor de las empresas. Está haciendo todo lo posible por salvarse el culo ellos solos. Y ya hablando más concretamente, el gobierno corrupto se está ya cayendo. Está ya saliendo a la luz todos los casos de corrupción que ya les están envolviendo, están siendo atrapados ya por informes ya hechos por investigadores que tienen esta capacidad para, pues, investigar más a fondo las cosas que pasan, porque aquí nadie sale impune. Y el tema de hoy, vamos a decir, pues, que es que estamos ya en un momento prácticamente dividido, porque
este criminal, obviamente no quiere ir a la cárcel. Obviamente nadie quiere ir a la cárcel porque sabe que está acorralado y se está intentando aferrar por todos los medios posibles que tiene, y probablemente ocurra una desgracia. ¿Una desgracia a qué me refiero? A que puede haber un golpe de Estado, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, que existe esa dictadura. Nunca nos hemos planteado, nunca nos hemos imaginado que esto pudiera ocurrir en un país tan bello, tan hermoso y tan próspero como es este, y entiendo que mucha gente no quiera asimilarlo, o que mucha gente no conozca estos datos, que mucha gente piense que estoy exagerando. Ya lo vengo diciendo ya bastante tiempo atrás, y esto no va a ser bueno para nadie. Ayer, 11 creo que fue, ayer fue 12, perdón. Jueves 12 de junio. Empezaron a salir estos casos ya más formales de corrupción. Ya empezaron ya a temer las personas que están ahí en el poder, en el gobierno ya directamente. Empezaron ya a hacer reuniones de urgencia y el pueblo ya se empezó a hartar. Ayer, como digo, hubo una manifestación cerca de la sede del gobierno actual, del pseudo gobierno actual, porque son unos criminales, no son aquí nada, y a la gente que ha conseguido engañar, pues ahí les tienen, como digamos, les tienen ahí un poco con esa miseria, que es lo que están recibiendo, unas paguitas, una miseria. Por eso les tienen un poco ahí medio callados, medio aborregados. La cosa es que la mayoría del pueblo, o mejor dicho, los que quieren un cambio, los que no quieren sentirse presos, los que no quieren sentirse que aquí vaya a haber un gobierno como el de estos países de Latinoamérica, como digo, pues salieron a la calle a manifestarse. Y para hoy se convoca otra manifestación, otra multitudinaria manifestación, a la que yo también asistiré, porque hay que estar ahí juntos con el pueblo. Nadie quiere en este país, ni en ninguno, una dictadura, y peor, de este criminal que estamos teniendo, que estamos aguantando y que tenemos que echar ya de este país. Te lo digo de frente, no queremos ningún criminal al mando de este país. Así que vamos a la manifestación, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano, y no vamos a permitir que este país se convierta en la peor porquería de Europa ni del mundo. Te mando desde aquí un beso a ti, suscriptor, no al inútil este, y nos vemos en la manifestación. Saludos, chao, chao.